Primera Corintios 5, amados hermanos. Abraza el que está a su lado, dígale, Dios te bendiga, ¿cómo estás? O dígale bendecido también. Aleluya. Dile, estás bendecido. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. 1 Corintios 5:1. 1 Corintios 5:1. El nombre del mensaje no se los digo ahora, sino después. Dice, de cierto se oye, dice el apóstol Pablo. Dice, de cierto se oye, Pablo mandando la carta a los cristianos de Corinto. Dice, se oye que dentro de la iglesia, sí, se oye, de cierto se oye, o sea, no era un chisme, era verdad. Dice Pablo, de cierto se oye, era una carta enviada a los corintios. En el año 56 después de Cristo, habían pasado 23 años ya de que Cristo había muerto y resucitado, y Pablo era un predicador que había ido a la ciudad de Corinto y había establecido una iglesia allí. Esta carta él se las envía a ellos después, cuando él se ha ido ya. Y dice, de cierto se oye, pero era verdad, que hay entre vosotros, se refería no a la ciudad de Corinto, sino se refería a la iglesia de Corinto. Era una iglesia pequeña, no eran como las iglesias de hoy en día, mega iglesias, apenas comenzaba el cristianismo. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros significa en la iglesia, fornicación. Dice, y tal fornicación, cuando dice Pablo, y tal fornicación quiere decir que hay diferentes fornicaciones. Hay una fornicación mayor que la otra. Amén. Hay fornicación y hay una fornicación que es mayor que la otra. Diferentes niveles de fornicación. Dice, y tal fornicación, está hablando de un nivel mayor, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, una cosa que ni siquiera es común en los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, era alguien de la iglesia que tenía a la mujer de su padre. No era su mamá, sino era su madrastra. Cuando Pablo está diciendo que alguno tiene la mujer de su padre, se refiere a un pecado de fornicación que tenía este hombre. Entonces en el verso 2 dice Pablo, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado? El verdadero cristiano, cuando existe un pecado en la iglesia, se lamenta, le duele. Pero si usted ve a un hermano que se enamora de la mujer de su amigo, y usted va a estar como envanecido, como que, uy, bacano, es algo terrible. La posición del cristiano debe ser, como dice Pablo corrigiéndolos, había entrado un mal espíritu a la iglesia de Corinto, porque dice, ustedes están envanecidos, pero no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Resulta que el fornicario se había quedado en la iglesia. Entonces hay ciertos pecados que requieren expulsión. Repito de nuevo, hay ciertos pecados que requieren expulsión de la iglesia, como este. De este pasaje y otros pasajes del Nuevo Testamento es que salió la idea de la excomunión. Usted sabe, la iglesia católica lo hace y muchas iglesias evangélicas lo hacen, excomulgan. Bueno, no se está haciendo mucho en estos días porque se ha perdido mucho la santidad, pero es algo que desde que la iglesia de Cristo comenzó, Jesús dijo que lo hiciéramos. La excomunión, Jesús dijo, si alguien peca, ve y repréndele. Si no te oye, repréndelo delante de 2 o 3 testigos. Pero si todavía no te oye, tenle por gentil y publicano. Es decir, ya no es miembro de la iglesia, está expulsado de la iglesia, está excomulgado. Algunos dicen expulsado, otros excomulgado. Era necesario, porque hay ciertos pecados que son necesarios sacar a la persona. Y usted lo va a entender cuando suceda. Digamos que hay
un hombre casado con una mujer, y esta mujer, por desgracia, se enamoró de otro joven de la iglesia y tiene relaciones sexuales. Nadie se da cuenta. Cuando la bomba explota, este joven hay que expulsarlo de la iglesia porque el matrimonio va a estar en peligro. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Mira, dice así. Dice, cierto, dice el verso 2, dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio? O sea, quitado de en medio quiere decir, él con ese pecado, de fornicación repetitivo con una persona de la iglesia, dentro de la iglesia, no debe estar dentro de nosotros. Hay que quitarlo de en medio. ¿Qué es quitarlo de en medio? Sacarlo. Literal. Quitarlo de en medio al que cometió tal acción. El que cometió ese tipo de pecado, ese tipo de nivel, una fornicación que es más alto que el adulterio, la fornicación que es más alto que el robo, la fornicación que es más alto que la mentira, ese tipo de pecado, y por las condiciones que estaba con miembros de la misma iglesia, había que expulsarlo. Hace algunos años atrás, el padre Alberto, que oficiaba allá en la ciudad de Miami, le tomaron unas fotos en la playa. Él estaba con una chica. Los sacerdotes deben ser solteros, hacen voto de castidad. Sin embargo, él se lo cogieron metiendo la mano a una muchacha en la playa. Tenía relaciones sexuales con ella. La Iglesia Católica lo expulsó de ser sacerdote. Eso es lo que se llama la excomunión, que debiera practicarse, aunque en muchos casos ya no se está practicando. En muchas iglesias evangélicas ya no se está practicando, sino que todo el mundo es bienvenido. ¿Me están entendiendo, mi hermano? Porque no queremos obedecer la palabra de Dios. Esto no solamente lo dijo Pablo, Jesús también lo dijo. Pero ahora el mensaje se va a poner más interesante. Por lo siguiente, en el verso 3 dice, Pablo dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, Pablo no estaba en Corinto, Pablo estaba en otra ciudad, dice, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo no iba a decir, no, esperen que yo llegue para hacer la reunión. No. Desde acá donde estoy, ya lo he juzgado. Ustedes me lo han contado y yo lo he juzgado. He decidido, he analizado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y entonces da su decreto en el verso 4. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, los líderes de la iglesia reunidos con él, dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, he decidido, dice Pablo, he decidido que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. No me diga que ya lo entendió. Este pasaje ha sido controversial y todavía miles de cristianos y pastores ni siquiera lo entienden. Lo han tergiversado de una manera peligrosa, porque aquí lo que simplemente está diciendo Pablo es, una persona que haya en fornicación, no conviene que esa persona esté dentro de la iglesia, hay que sacarla de la iglesia, hay que expulsarla de la iglesia. Y existe toda clase, escuche bien, no se vaya a confundir, existe toda clase de confusión al respecto. Hay unos pastores que dicen, yo nunca expulsaría a nadie de mi iglesia. Está equivocado. Porque cuando el caso se dé, se va a dar cuenta que merece ser. Hay otros pastores de las iglesias, lo digo con mucho respeto, bautistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, que interpretan mal este pasaje. Ellos lo interpretan así, lo interpretan diciendo que la salvación no se pierde. Ellos interpretan, ahora lo vamos a interpretar como debe ser, ellos interpretan de que si hay una persona que es cristiana verdadera y cae en fornicación,
Dios te pone en disciplina, pero tú te salvas de todas maneras. Y así no es la interpretación correcta. Y vamos a dar la interpretación correcta hoy. Esa interpretación de salvo para siempre es mentira. Si una persona está en fornicación dentro de la iglesia y se expulsa afuera porque su pecado está perjudicando adentro, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Si hay un chico que está enamorando a la una y a la otra y se acostó con la una y con la otra, ese chico hay que expulsarlo, porque está dañando dentro. Aleluya. Y requiere excomunión. Pero la excomunión no es con el propósito de que la persona se salve obligatoriamente, como interpretan los salvos para siempre. Ellos interpretan, vuelvo y repito para que quede claro, muchos bautistas, metodistas, presbiterianos, interpretan que si la persona cae en pecado siendo cristiana ya no se va a perder. Entonces lo que hace Dios es que lo disciplina sacándolo de la iglesia, pero de todas maneras se va a salvar. Y así no es la interpretación. Leamos el versículo mejor. Dice, la sentencia de Pablo es, verso 5:5, dice, el tal, o sea el fornicario, sea entregado a Satanás. Vamos a explicarlo detalladamente qué es ser entregado a Satanás. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cualquiera que lo lee, cualquier niño que lo lee, sabe que lo que Pablo está diciendo es, se saca de la iglesia con el propósito de que él se arrepienta. Y si se arrepiente, se salve. Y si no se arrepiente, pues no se salva. ¿Me está entendiendo, mi hermano? O sea, la acción de la excomunión de ese fornicario no era para que se salvara obligatoriamente, sino que la acción de la expulsión de la iglesia de ese fornicario era con el propósito de que o se arrepienta o no se arrepiente y se pierda, porque sigue jugando el libre albedrío. Es absurdo lo que interpretan los salvos para siempre, que el fornicario, si lo sacas de la iglesia, entonces se va a salvar obligatoriamente. Es absurdo. Y ustedes no me han entendido todavía, pero la cosa les va a quedar más clara ahora. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Pablo, uno puede decir, ¿será que a Pablo se le fueron las luces? Hay pastores que creen que a Pablo se le fueron las luces. ¿Cómo es posible que va a expulsar a un miembro de la iglesia? Dios es amor. ¿Aló? Pero para corroborar que la acción de Pablo es una acción de Dios, vámonos al huerto del Edén, donde está Adán y Eva, hijos de Dios. Y Adán y Eva estando dentro de la iglesia, el huerto del Edén. ¿Aló? Cometen un pecado dentro de la iglesia. Y Dios en su sabiduría no los deja dentro del huerto. Sino que ¿qué hace Dios con Adán y Eva cuando pecan? Los expulsa del Edén. Exactamente lo mismo que hace Pablo con el fornicario de Corinto. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Ellos pecaron. Pero la Biblia nos revela algo bien importante. Cuando la persona está en pecado y se queda en las cosas sagradas, perece eternamente. Léelo conmigo. Génesis capítulo 3. Hay más de 4 embolatados todavía, pero el desembolate ya llega. Génesis 3, 22. Dice, y dijo el Señor Dios, dijo, he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que lo labrase la tierra. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, como Adán y Eva estaban en pecado, óyeme bien, cuando usted está en pecado y usted toma santa cena en pecado o usted ministra en pecado, está en peligro de muerte eterna. Entonces, para evitar que Adán y Eva, estando en pecado, cogieran del árbol de la vida, los sacó. ¿Cuánto están entendiendo? Los sacó del huerto del Edén. Lo mismo que hizo Pablo con el fornicario de Corinto. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Fíjate que Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, no para que fueran salvos para siempre. Los sacó porque su acción merecía eso. Pero tenían chance de arrepentimiento. No es lo que dicen los salvos para siempre, que la persona siendo cristiana peca, Dios la expulsa y la disciplina, pero la salva de todas maneras. ¡Mentira! Han estado engañados por cientos de años. Aleluya. Lo que hace la acción de excomunión es sacarlo. Pero qué buenas noticias tenemos para los que son excomulgados. Eres excomulgado, pero tienes la oportunidad todavía de ser salvo. Eso es lo que dice ahí. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. O sea, con el propósito de que la persona se arrepiente y vuelva. Aleluya. Fíjate que lo que Dios hizo con Adán y Eva fue exactamente una copia al carbón. Adán y Eva estaban dentro del huerto del Edén, pecaron y Dios los sacó, porque si ellos comían en pecado el árbol de la vida, quedaban eternamente condenados. Aleluya, aleluya. Entonces por eso Dios optó por sacar a Adán y Eva. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Los expulsó del huerto, ¿verdad que sí? Pero al expulsarlo del huerto, no les estaba diciendo ya están condenados. ¿Amén o no amén? Dios los expulsó del huerto al mundo, pero no los echó al infierno, porque la acción de la excomunión es con el propósito de que la persona sea salva el día del Señor Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios. El tal se ha entregado a Satanás. Dios entregó a Adán y Eva a Satanás. ¿Me están escuchando? Repito, cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén, lo entregó a Satanás. Claro. Lo entregó a Satanás. ¿Con qué propósito? Dios lo entrega a Satanás porque ha pecado. Lo entrega a Satanás con el propósito de que él se dé cuenta que el pecado trae a Satanás y se puede arrepentir. Ejemplo, si un borracho toma y toma y toma y tiene 30 años tomando y el hígado está firme, él sigue tomando. Aleluya. Pero cuando un borracho toma y toma y toma, Dios le entrega el hígado a Satanás. Y ese hígado Satanás lo ataca y lo coge. Porque de esa manera él se va a dar cuenta que tomar es malo. O sea que el pecado trae a Satanás. O sea que la acción de expulsión es una acción docente y misericordia. Porque Dios lo está sacando precisamente para que se pueda salvar. Porque si se queda adentro tomando santa cena en pecado, se pierde. Aleluya. Si hay un sacerdote que se oye decir que está en pederastía, es decir, tiene relaciones sexuales con niños, y los jefes de la iglesia católica tapan el pecado y lo dejan a él ministrando en la iglesia, esa persona, al no hacer en él la acción de excomunión, él merece excomunión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un sacerdote que está violando niños merece la excomunión. Aleluya. Y si no se hace la excomunión, Dios hace juicio sobre esa iglesia. ¿Cuántos pastores no hay que le tapan el pecado a los otros pastores? Que cayó en homosexualismo el copastor, entonces el pastor lo tapa. No pueden dar mala fama a la iglesia. Mira, mejor fama le dan sacándolo, expulsándolo, porque es lo bíblico. Si tú haces tu iglesia con las reglas tuyas, fracasa. Si un pastor cae en adulterio, en fornicación, en homosexualismo, hay que expulsarlo del ministerio. Aleluya. Porque si no se hace eso, es peor para la persona y para la iglesia que no lo hace.
Porque la iglesia debe hacer lo que debe hacer, y Pablo hizo lo que debía hacer. Pablo hizo expulsión para el fornicario, lo mismo que Dios hizo con Adán y Eva. O sea que a Pablo no se le fueron las luces. Pablo lo expulsó, Dios también expulsó a Adán y Eva, igual. Y por la misma razón, Pablo lo expulsó a fin de que el espíritu de esa persona fuera salva el día del Señor Jesús. Porque al expulsarla de la iglesia y quedar en manos de Satanás, él va a sentir los golpes del diablo, él va a sentir el ataque de las tinieblas, él va a sentir que no está bajo la protección de Dios y puede arrepentirse. Aleluya. Así que lo de Adán y Eva es idéntico. Y eso nos despeja la mente. Uno piensa que, lo entregaron a Satanás. La mayoría de pastores dice, lo entregó a Satanás. No, pero eso ya no se hace, hermano. Eso era antes que se hacía. No, Dios lo hace cada rato. Y ahora lo vamos a decir con quién lo hace. Va a quedar más claro ahora. Dios lo hizo con Adán y Eva. Dios también lo sigue haciendo. Dios también ha entregado a los homosexuales a Satanás. La Biblia dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los homosexuales han sido entregados por Dios a Satanás. Porque el homosexualismo es un espíritu demoníaco. Pero fíjate el amor de Dios. Uno piensa que Dios no ama a los homosexuales. Pero el hecho de Dios expulsar a los homosexuales a un espíritu de homosexualismo, es decir, a entregarlos a Satanás, es con la finalidad que los homosexuales sean salvos el día del Señor Jesús. Eso sí es amor. Porque si Dios no lo expulsa y no lo entrega a Satanás, son personas que han estado pecando y Dios los entrega a Satanás, los entrega a un espíritu de homosexuo. Romanos 1 lo dice. Fue Dios el que los entregó, ¿sí o no? Cuando Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás, lo que está diciendo es, Dios ha decidido que lo entreguemos a Satanás. ¿Quién fue el que decidió sacar a Adán y Eva y expulsarlo? Dios. Aleluya. Aleluya. Y Dios también es el que ha entregado a los homosexuales, pero con la finalidad de que los homosexuales sean salvos. Porque por ahí vi un artículo de que el homosexual ya no tiene salvación porque es un pecado muy grave. Eso es mentira. Cualquier homosexual puede salvarse ahora. Precisamente ellos están entregados a Satanás para que ellos se den cuenta, ojo, que el homosexualismo es algo asqueroso, que el homosexualismo es algo que no produce felicidad, que el homosexualismo es algo que te hace ser la persona más enredada de la tierra, la persona más sufrida de la tierra, la persona más lamentada de la tierra. Porque un homosexual no puede ser feliz. Entonces Dios les permite que ellos sean entregados a Satanás y experimenten el homosexualismo por muchos años, porque yo creo que muchos van a reaccionar a favor de Cristo. Nosotros no podemos aborrecer a los homosexuales. Dios no los aborrece. Dios los entrega a Satanás para que ellos se arrepientan y sean salvos. Si un homosexual se arrepiente y viene a Cristo, quizás muchos cristianos dirán, uy, no, ese man no. Pero Jesús no, Jesús le extiende las manos y le dice, ven a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Si un homosexual viene a Cristo llorando, Jesús lo abraza y lo perdona. Y le va a decir, por eso te entregué a Satanás, para que te dieras cuenta que el homosexualismo vale, no sé qué palabra usar, vale nada. Aleluya, aleluya. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque es una vergüenza el homosexualismo. Estaba leyendo un artículo de que el ano no está diseñado para recibir algo que entre, está diseñado para que algo salga. Entonces, cuando se hace
el pecado sexual, la penetración del pene por ese lugar, se rompe eso. Porque no está diseñado para resistir hacia adentro. Él está programado para resistir hacia afuera. Aleluya. Él está programado para que usted se siente en el inodoro y haga fuerza y eso caiga hacia abajo. Pero no está programado ni diseñado para que eso entre. Eso cualquier ingeniero lo sabe. Eso es ingeniería, mi hermano. Aleluya. Aleluya. Mira, para que eso pueda soportar, hay que meterle un anillo ahí, una cosa especial. Pero eso no está diseñado, eso se rompe, se daña. Por eso se generan enfermedades venéreas. Señor homosexual, ven a Cristo. Señor homosexual, ven a Cristo, arrepiéntete. Ese pecado es asqueroso. Aleluya. Dios los entregó. O sea que fíjate que antes de comenzar el mensaje veíamos a Pablo como el loco Pablo. Muchos pastores ven a Pablo así. Yo he escuchado a pastores decir: no, hermano, yo a nadie expulsaría de mi iglesia. O sea, el chacho, pues. O sea, el amoroso, pues. Es más bueno que Dios. Pero cuando en tu iglesia se presenta un caso así, te vas a dar cuenta que hay que hacerlo. Señor fornicario, usted me está causando problemas dentro de la iglesia, no lo podemos recibir aquí. Aleluya. Aleluya. En los Estados Unidos, un pastor cayó en adulterio, un terrible adulterio. Y él recorrió 20 iglesias. El pastor dijo: no, lo siento, aquí en mi iglesia no se congregue. Usted acaba de cometer un pecado terrible y perjudicaría a mi grey. Qué tremendo eso. Pero el hombre recorriendo las iglesias y recibiendo el rechazo, hasta que por fin encontró un pastor que lo recibió. Pero quiero decir, la gente se cuida. Porque si viene una persona en pecado con ese problema de fornicación, acostarse con uno y con el otro, te acaba las ovejitas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Contamina las ovejas. Alabado sea Dios. ¿Sabes que el fornicario viola las ovejas? El fornicario es un espíritu inmundo. Y hay gente que silenciosamente tiene una novia, tiene relaciones sexuales con ella, a nadie se lo dice, tiene relaciones con otra y otra. Ya eso es fornicación. Aleluya. Entonces, Pablo en 1 Corintios 5 no estaba loco. Estaba haciendo algo dirigido por Dios. Quizás cuando Pablo lo hizo, no tenía en mente el huerto del Edén, que Dios expulsó a Adán y Eva. Quizás no tenía en mente tantas cosas, pero él, dirigido por el Espíritu, hizo lo correcto. Porque ese fornicario había que expulsarlo de la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?